Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. Breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vega Coro, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden acceder a ATH Móvil Negocios y realizar un donativo a Bonita Radio o a Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Saludos y buenos días en este mes de septiembre. Soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Bonita Radio. Como siempre, en este tiempo hacemos entrevistas y hoy vamos a hacer una entrevista con Luis Raúl Torres, el ex representante del Partido Popular primero, después fue independiente. Vamos a hablar mucho de energía, también de ingeniería, porque tiene que ver el asunto energético con la energía, porque lo que nos parece importante hablar con Luis Raúl Torres es precisamente en el momento en que estamos, después que él hiciera una sólida investigación legislativa sobre el contrato de Luma, todas las relaciones que tenía la extinta Autoridad de Energía Eléctrica, o por lo menos por una parte extinta, con esos poderes privatizados que tuvo el gobierno de Puerto Rico cuando creó la ley de privatización y por ahí se fue gestionando la privatización de la transmisión, distribución y producción de energía de la Autoridad de Energía Eléctrica. Como siempre les digo, una conversación que vamos a llevar hasta el último punto, pero siempre en cualquier momento ustedes pueden donar a través del chat que estamos en YouTube y a través de todas las plataformas de nuestro proyecto Periodismo Independiente de Bonita Radio. Saludos y bienvenidos a Bonita Radio, Luis Raúl Torres. Muchas gracias, Carmen Enil, por esta oportunidad que me brindas de compartir contigo y con tu público, de hablar de todos estos temas de interés para nuestro país, ¿verdad? Aunque ya estoy ahora como ciudadano, pero desde el punto de vista ciudadano también uno tiene algo que decir. Bueno, y yo siempre digo acá que la política no es partidista. Hay una política desde la ideología que hay que plantearla desde ahí y también es personal. Claro, hay una política ideológica y hay una política pública que nos atañe a todos los puertorriqueños y puertorriqueñas y a todos los conciudadanos que viven con nosotros aquí de otros países, ¿verdad? Exacto. Que también los afecta. También. Bueno, usted ha estado, yo creo que todos los que manejan y son internautas nuestros saben quién es Luis Raúl Torres. Fue vocal en el Partido Popular en un momento dado. Fue vocal al salir igualmente. Milité 44 años en el Partido Popular y fui 24 años legislador por el Partido. Exactamente. 22 por el Partido Popular y 2 años independientes. Y 2 años independientes. Y en esa transición puede decirse que también se vio una transición, si no necesariamente ideológica, de conductas y posturas de un Luis Raúl Torres que militaba con un partido que tenía una disciplina, hacia la independencia, si no total, usted nos dirá, de ese pensamiento y la manera en que usted se acercaba públicamente. Bueno, vamos a ¿verdad? Aclarar muchas cosas aquí. Yo llegué motivado a la legislatura pensando que... Del 2020. Yo llegué en el 2001. Exacto, pero al 2020 obviamente ahí fue el cambio. Exacto. Uh-huh. ¿Qué pasa? Yo llego al Partido Popular pensando que mi partido era el Partido de la Justicia Social. Era un partido socialdemócrata que se supone que su principal norte es servir a los trabajadores, a la clase media trabajadora, a buscar solución a los problemas que aquejan a la mayoría del país. Eso no quiere decir que no también se hicieran cosas para buscar la inversión de capital necesario para la obra pública, para el servicio al pueblo.
porque los socialdemócratas no están en contra de que haya capital, que haya capitalismo Claro. dentro de lo que puede ser una teoría ideológica política socialdemócrata. Pero al pasar del tiempo me voy dando cuenta que dentro del liderato del Partido Popular hay una serie de gente que su visión es más de una tendencia neoliberalista, donde ellos piensan que todos los servicios públicos que puede generar la empresa privada, pues no deben estar en manos del gobierno, sino Exacto. que deben estar en manos de la empresa privada. Y obviamente eso también conllevaba que dentro de esa visión neoliberalista, ellos entendían pues que había que pasar servicios esenciales como es la educación, como es la salud, como es el servicio eléctrico, como lo es el servicio de agua, pasarlos a manos de empresas privadas. Entonces yo empecé a chocar con eso porque la visión socialdemócrata que yo creía que seguía el Partido Popular es una visión donde se ha entendido siempre que los servicios esenciales deben estar en manos del Estado, en manos del gobierno, para que puedan llegar a toda la ciudadanía en igualdad de condiciones. Y para que la gente pueda aquilatar y entender esto bien, por ejemplo, yo trabajé en la Telefónica de Puerto Rico, la Telefónica de larga distancia. Entonces, si una señora allá en Jayuya, en el pico más alto de Jayuya, pedía que le lleváramos una línea de teléfono allí cuando eso era un servicio público, y a veces se sacaba el cálculo y esa línea de teléfono para llevarla allá arriba podía costar $35,000 a $50,000, y era la única persona que allá arriba necesitaba ese teléfono. Como era un servicio público, ¿qué tenía que hacer la Telefónica? Llevar esa línea de teléfono allí, no mirando los costos ni si iba a haber recuperación de esa inversión. Así pasó también con la autoridad de Claro, energía y eléctrica. traigo ese ejemplo para que la gente pueda entender la diferencia de una cosa y de la otra. Claro. Sin embargo, la empresa privada, dígale a una de estas empresas de telecomunicaciones privadas que lleve esa línea ahora allá arriba sola para esa señora. No la llevan, porque no es costo efectivo para sus intereses de capital y de ganancia. Y esa es la diferencia cuando uno quiere ver un servicio esencial como el agua, la luz, en algún momento la telefonía la lo fue. telefonía, servicios educativos, llevarlos como un servicio público que el Estado tiene que darlo, no importa haya ganancia o no haya ganancia. Y eso es lo que ha pasado con nuestro sistema eléctrico, lamentablemente, porque vinieron unas visiones de privatizarlo, entonces empezaron a usar a los trabajadores y trabajadoras de la Autoridad de Energía Eléctrica que estaban unionados bajo la UTIEL, bajo la UITICE, bajo otros gremios de trabajadores, incluso la Asociación de Gerenciales, a demonizar a esos trabajadores diciendo que ellos eran los responsables de la crisis que se empezaba a crear dentro del mal manejo de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y eso lo hicieron para poder hacer las leyes de privatización que nos llevaron a la crisis que vivimos hoy. Ahora, yo quiero ir un poco atrás a esa época de TLD, como olvidarlo, de Telefónica Larga Que Distancia. le ganamos al gigante de las telecomunicaciones y el acceso igual en Puerto Rico. Exacto. A AT&T. A AT&T. Sí. Y en ese momento, quien primero intentó acoplarse a ese momentum, porque no era solamente de Puerto Rico, de neoliberalización, fue Rafael Hernández Colón con la venta de la Telefónica. Pero tengo que aclarar eso. Ok, muy bien. Porque el Digo, hubo un primer Rafael intento. Hernández Colón que yo conocí en el Partido Popular, y yo fui el presidente de la Juventud Popular a nivel de todo Puerto Sí. Rico bajo la presidencia de Hernández Colón, y fui parte de la Junta de Gobierno del Partido Popular claro. en ese momento. Cuando Rafael tuvo una visión, no sé si ustedes recuerdan aquello de la nueva tesis, Claro, claro. donde todo el mundo decía que eso era el comunismo, que era el socialismo, porque él estaba creando como una especie de economía paralela, donde incluso él visualizó que los servicios importantes esenciales debían estar en manos del Estado. Ya el agua estaba, ya estaba la energía eléctrica, ya estaba la educación pública, pero aparte de eso, él también vio que había que comprar las navieras. Claro. Y que Puerto Rico debía tener sus propios barcos para hacer la transportación de los productos que iban y venían a Puerto Rico, lo cual iba a ser más costo efectivo para el país y mucho más beneficioso al pueblo. Y compra las navieras, ustedes tienen que recordar de claro. eso. Después entonces él tiene la Telefónica, que era aquella empresa que se llamaba ITT, si mal yo no recuerdo. Sí, ITT. ITT, y él compra la Telefónica
que ya Entonces el se llamó- gobierno tenía la autoridad de comunicaciones que daba, lo que pasa es que la gente va olvidando, Sí. que daba servicio a la parte rural de Puerto Exacto, Rico, la autoridad de exacto, comunicaciones, la autoridad. la de la cotorra. Ujú, Y entonces él compra ITT para tener la telefonía para todo Puerto Rico. En un momento dado no empezó a generar las ganancias o empezó a desangrar el erario público y demás. Y entonces que Rafael lo convencen de que él tiene que venderla. De hecho, él no es el que vende la telefónica. Él empieza. La Por vaca, eso digo. la vaca Fortunata, recuerda aquellas marchas y No, todas esas cosas. él lo empezó, se dio cuenta que era como era sabio él y su gente que estaban alrededor. Y dijo, aquí lo detengo. Claro, y fue finalmente pero Rosselló fíjese quien que la cuando él vendió. propone venderla, es lo que quería que era un fideicomiso perpetuo de 1.200 millones, si mal yo no recuerdo el número, ¿verdad? Que me puedo equivocar en el número, pero era un fideicomiso perpetuo de que ese fideicomiso iba a seguir sirviendo a generar ingresos para el gobierno. Esa era la mentalidad de venta de la telefónica que Rafael ideó para salir de esa situación que era competitiva y se estaba abriendo a unas competencias que después vino el acceso igual y un montón de desventajas. Pero entonces él no logra venderla él desiste cuando empiezan las marchas y todo aquello. No apalearon a los trabajadores y demás. Pero entonces viene la administración de Rosselló con Rodríguez Gema como presidente Marco de la Rodríguez Telefónica Gema, exacto. y venden la Telefónica y olvídate de Fortunata y olvídate del fondo perpetuo, porque eso no fue el propósito, era simplemente privatizar, que se la vendieron al dueño de Claro. Exactamente. A lo que lo llevo es porque Pasa usted que habla... Rafael no tenía esa visión totalmente neoliberal. Yo siempre lo vi como un hombre socialdemócrata. Yo creo que tenía unas posturas, sobre todo que tenía un equipo de trabajadores y asesores a su alrededor, que eran personas con una visión mucho más de país, más conectada con el país que lo que pueden tener aquellos que los que vinieron posterior están en uno u otro lado. Sí. Pero a eso voy. Hay una transición que se da en el Partido Popular de liderato que quizás podríamos marcarla, y yo le pregunto si podríamos marcarla hasta que Sila María Calderón ganó las elecciones del 2000, y usted precisamente coincide con que usted empieza su proyecto legislativo. Yo empiezo en 2001. Sí. Entro con Sila gobernadora. Exacto, es la administración de Sila María Calderón, que tiene una visión que incluso lleva a un proyecto como de comunidades especiales que nadie quería, incluso en el Partido Popular. Muchos detractores que tuvo el programa proyecto. desde mi punto de vista mal ejecutado. Mal ejecutado. Una buena idea, ¿verdad? Y estaba aquella socióloga que se llama Linda Colón, que la trajo de la Universidad de Puerto Rico, que tenía una visión socialista, ¿verdad? Ideológica, que empezó a crear un proyecto a nivel de las comunidades para levantar la participación y el empoderamiento de las comunidades, pero desde mi punto de vista fue mal llevado porque le permitieron a las comunidades, sin la orientación necesaria, escoger ciertos tipos de proyectos que desde mi punto de vista era un desperdicio de fondos públicos. Y yo fui uno de los que combatí eso y se lo voy a decir claramente. Porque ellos cuando venían a mi distrito, el distrito 2 de San Juan, del cual yo fui legislador por 24 años, yo le decía a la gobernadora y le decía a Linda Colón que no se le podía estar haciendo centros comunales a la gente de las comunidades sin enseñarle cómo van a administrar eso. Por ejemplo, vamos a invertir $500,000, $600,000 en hacer un centro comunal para la barriada, digamos, Sierra Maestra, que lo hicieron, cuando allí había unas necesidades de mejorar la infraestructura sanitaria, cuando allí había necesidad de mejorar la infraestructura de las viviendas. Claro. Y entonces vamos a hacer un centro comunal de $500,000, $600,000 y después no sabían quién iba a pagar la energía eléctrica, no sabían quién iba a pagar la luz, no sabían quién iba a hacerse cargo del centro comunal. Empezaban los conflictos porque los que manejaban el centro comunal después querían manejarlo como un club privado para alquileres. Cosas como esas que yo decía, no se debe invertir el dinero. Y esos $500,000 mejor los hacemos para arreglarle las casitas a la gente. Claro, pero... ¿verdad? Por eso es que yo digo que muchas veces el proyecto fue bueno, la idea fue buena, a empoderar a las comunidades,
hacer unas inversiones, pero mal llevado en ciertos momentos, porque aunque le daban la autoridad a la comunidad para escoger el proyecto, la mayor parte de los proyectos que escogía la gente eran o hacer cancha, o hacer un centro comunal, o boberías como esa, porque a veces cuando tú haces una cancha, que puede ser para el deporte y para los niños, si no hay un líder recreativo allí que mueva eso, no hay un liderato, entonces deja esa cancha. Después no proyectan que esa cancha hay que darle mantenimiento a largo plazo, ese centro comunal hay que darle mantenimiento a largo plazo, y no hay dinero para hacerlo. ¿Ves? Pero y se quedó el problema de la infraestructura sanitaria, se quedó el problema de las aceras, se quedó el problema de las calles. Pero a lo que me refiero es que la mentalidad de Sila María Calderón y de la gente que tenía alrededor todavía apreciaba de alguna manera el servicio al país. Ese nivel de servicio público que se supone que el Estado traiga. Y viniendo Rafael y Sila Calderón de las clases altas socialmente de nuestro país, ¿verdad? Pero usted diría entonces que después de Sila María Calderón empezó a deteriorarse esa visión del Partido Popular. No, yo creo que desde Sila. Desde Sila. Sí, porque ella nunca se vio como una líder política dentro del partido, ¿verdad? Porque obviamente... Pero eso es un problema de liderato e identificación de la persona que está siendo gobernador en ese momento y líder del Partido Popular. Sila Calderón nos decía a nosotros los legisladores populares, en Fortaleza muchas veces cuando nos reuníamos con ella, ay, dejen eso del estatus para sus nietos y sus bisnietos. O sea, en serio. O sea, que yo tengo que patear la lata para que vengan otros más abajo a ver si lo resuelven. Y sobre todo nos lo decía a nosotros los que éramos de la tendencia soberanista, ¿verdad? Que creíamos la libre asociación, en un desarrollo de mayor poder gubernamental y autonómico de Puerto Rico. Y ella nos lo decía abiertamente así, porque a ella no le interesaba ese tema, ella no le interesaba. De hecho, ella como gobernadora prácticamente se desentendió bastante de lo que era el liderato del partido. Ella se dedicó más a su cargo de gobernadora, ¿verdad? Ella tuvo unas metas, ella llegó... cogió para la alcaldía de San Juan en un momento dado, que yo quiero contarle esta anécdota porque quizás mucha gente no la sabe. Cuando Sila decide coger para la alcaldía de San Juan, estaban corriendo en primaria Jorge de Castrofón y Nicolás Gautier, que era el candidato que Héctor Luis, que era el presidente del partido, impulsaba. Exacto. Y Jorge pues estaba retando. De hecho, todo indicaba que Jorge de Castrofón iba a diligenciarse y a ganar esa primaria. Pero entonces aparece Sila, traen a Sila, y ella me llama a mí y me dice, cuando eso yo no era legislador todavía, estamos hablando para las elecciones del 96. 96. Ella me llama a mí porque le dice, mire, este es el líder del precinto 2, qué sé yo, y me llama y me dice que ella quiere visitar la barriada de Israel para ella anunciar desde allí que va a aspirar a la alcaldía. Todavía ella no era candidata. Y entonces, pues yo le digo, bueno, la conoceré, como no, con gusto. Yo sabía que ella había sido secretaria. Era el 92. Yo la conocía de secretaria de la gobernación, todo ese tipo de cosas. No, era el 96, porque ella fue... Ella corrió en el 96. En el 96. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Y yo le digo, pues está bien, ya yo había sido candidato, para el 96 yo iba a ser el candidato del precinto 2. Entonces digo, pues yo la recibo. Curiosamente, cuando ella me dice, pues me espera frente a la tienda Donato, que existía allí en la avenida Barbosa, todavía quedaba el edificio, ya no existía la tienda, pero el edificio de la empresa. Entonces me espera ella al frente para que me acompañe hasta la barriada. Pues yo la espero ahí. Cuando ella llega en un carrazo negro, grande, yo no sé si era un Cadillac, con un chofer, con un sombrero puesto y corbata. Y detrás venía ella sentada con don Adolfo Kranz, que era su esposo en ese momento. Y yo veo eso, yo me impresiono porque yo nunca había visto eso, ¿verdad? Una persona con chofer, con hoja y todo, uniforme. Ella llega, se baja, se me presenta a su esposo y me pide que yo la lleve allá abajo, pero en mi vehículo. Y yo la llevo. Y ella llega allí y desde allí llega la prensa y ella anuncia que va a aspirar a la alcaldía de San Juan en esa primaria, que la gana ella la primaria. Y ahí es que ella se postula como alcaldesa en el 96 y ella gana la alcaldía con su asamblea municipal, los legisladores municipales, que en aquel momento se llamaba asamblea municipal, y entonces no gana ni un solo distrito. Los que éramos candidatos a los precintos de San Juan no ganamos, y no ganan los senadores de San Juan tampoco. Sí, exacto. Ella gana sola con su legislatura municipal, ¿verdad? Ahí yo pierdo
Yo gano después en el 2001. Exacto. Contra el mismo candidato, contra Edwin Mundo. Edwin Mundo. Que le gano siendo el vicepresidente de la Cámara de Representantes. Pues, ¿qué pasa? Pero es una anécdota. O sea, para que usted vea de dónde proviene ella. Ella viene del mundo empresarial, del mundo de la gente de poder económico. Y ella logra identificarse, empieza a identificarse con esas necesidades sociales, con ese proyecto de comunidades especiales que era Cantera, que es con el que ella se fue identificando, inicia toda su, ¿verdad?, su motivación, porque ella había sido secretaria de la gobernación, secretaria de Estado, había sido ayudante del secretario del Trabajo muchos años atrás. O sea, ella venía con una carrera gubernamental, pero en otros niveles, no de identificación con el liderato político del Partido Popular. Ella viene al Partido Popular, llega de presidenta, y primero en San Juan, después la candidatura a la gobernación, pero ella no había estado en el intríngulis o dentro de lo que era el liderato político popular. Y de ese momento, ¿cómo? Por eso que ella no tiene identificación con la entidad. Por eso es que le digo que desde ahí empieza. ¿Cree que por ahí empieza ese cambio de visión? Claro. Sí. Okay. Esa, obviamente, después viene Aníbal Acevedo Vilá con el problema que tiene. Que no lo quería respaldar Sila para la gobernación, Claro, no que era el comisionado, que de hecho tampoco lo quería respaldar otra vez para comisionado residente. Le dicen a Aníbal que cogiera para la alcaldía de San Juan. Exacto. Y Aníbal no quiso, Aníbal quería ser el candidato sustituto de Sila y eso generó unos problemas. Claro. Pero en ese momento, desde la administración de Sila, ¿dónde usted ubica al Partido Popular en relación a lo que era la Autoridad de Energía Eléctrica? En ese momento no hubo grandes cambios ahí. No hubo. Pero ya ella tenía una visión de privatización, porque ella privatizó la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado. Claro, con Ondeo. Primero con, y la compañía de agua. Primero con la compañía Exacto, de agua. son dos. Que no dio pies con bola, tuvo apenas hace un año. Y la sacan y traen entonces una nueva compañía que se llama Ondeo, que era francesa. Francesa. Y entonces esta compañía Ondeo no daba pies con bola, seguían los salideros, seguían los problemas en las plantas gestadas, todo ese tipo de cosas de tratamiento de agua, claro, gestada por la EPA, etcétera. Y entonces los legisladores radicamos como delegación, radicamos una medida para que se eliminara la privatización y se volviera al servicio público. Eso es historia. Y cuando ella nos cita a Fortaleza para ver ese proyecto, esto es otra anécdota, yo debo escribir un libro, nos cita a Fortaleza. Normalmente cuando ella nos citaba a Fortaleza siempre nos recibían, usted sabe que hay una entrada donde se recibe a la gente primero ahí, pues ahí nos recibían y nos ponían galletitas, café, bien chévere. Y ese día cuando llegamos no había nada. Todo el mundo, ¿qué pasa aquí? No tienen café, no tienen nada. Y nos pasan al Salón de los Espejos, que es el salón más grande. Exacto, y era donde y ahí era nos recibe, y había un escritorio y estaban las sillas puestas tipo teatro para todos los legisladores, en un lado el Senado, en otro lado la Cámara. Y estaba el secretario de la Gobernación, que era César Miranda. Y estaba Ferdinand Mercado, que era el secretario de Estado, sentado allí. Y de momento viene la gobernadora de frente caminando hacia ese escritorio con una carpeta en la mano, la pone y dice: este es el proyecto para cancelar el contrato de Ondeo. Lo voy a vetar. Lo voy a cumplir con mi responsabilidad. Se lo estoy vetando aquí. Ay, lo firma y lo veta. O sea, veto expreso. El veto expreso y nos dice, anunciado. Ya yo cumplí mi responsabilidad, ahora hagan ustedes lo que quieran. Y se fue y todo el mundo se quedó. No se despidió, nos dijo nada más. Todo el mundo como, ¿y qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir por encima del veto y demás. Y los presidentes de la Cámara y el Senado, que eran Tony Fajal Zamora y Carlos Pizarro, no se atrevieron a ir por encima del veto. Pues se quedó la cosa así, sigue Ondeo. Y sabemos lo que pasó con Ondeo. Y pasa el tiempo y ella misma tiene que darle para atrás, claro, que vino el supersecretario en aquel entonces, que era el secretario de Hacienda, Agosto Alicea. Juan Agosto Alicea. Y entonces recomienda el cancelar y el revertir la autoridad de acueducto a manos públicas, que de hecho mucha gente cree que hubo que pagarle dinero a Ondeo y fue todo lo contrario. Ondeo tuvo que devolver las prestaciones. Exacto, las prestaciones. Y muchos millones de dólares tuvo que devolver. Y la realidad es que se cancela. Y entonces se crea una autoridad con unas regiones, con una presidencia, pero con unos directores regionales autónomos, exacto, que podían resolver operacionalmente los asuntos. Y eso funcionó y ha funcionado hasta el cuatrienio pasado, funcionó muy bien.
sabemos dónde estamos ahora, pero no vamos a entrar en ese tema. Pero lo que quiero decirle es que con ella empieza Claro. esa visión neoliberal de privatizar los servicios. ¿Y cómo fue que usted cree que percoló esa idea a los otros líderes que llegaron, sobre todo que participaron de la privatización de la Autoridad de Eduardo Energía Batia Eléctrica? asumió ese rol porque él me niega a mí, y hemos hablado muchas veces, hemos tenido diálogos candentes sobre ese particular, porque él me niega que él es un neoliberal, pero obviamente él favoreció totalmente la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica con Larry Selhammer, que fueron los creadores de la Bueno, ley. Eduardo que Batia abre- dijo públicamente que él quería salir de Figueroa Jaramillo. No, de la Unión. Lo dijo, De la Unión. lo dijo claramente. Y además, bajo su presidencia en el Senado, el senador Yossi, que se me olvidó, Yo sí, que fue secretario José Aníbal Torres. José Aníbal Torres, que fue secretario del partido y que después fue senador también, pues él hace una investigación del cartel del petróleo. Exacto. Entonces, recuerdan que a la larga eso no llegó a nada, porque nunca supimos finalmente Sí, los no resultados pasó nada. de esa investigación, que fue bastante complicada Sí, y técnica. que se empezó a ver que había un cartel del petróleo que se dedicaba a controlar la Autoridad de Energía Eléctrica, a mover los hilos dentro de lo que se hacía en la autoridad, con poder para hacerlo. Y sin embargo empiezan a demonizar a los trabajadores y a echarle la culpa a los TIER de todos los males de la autoridad, cuando los empleados y las uniones no tenían poder para decidir nada de lo que se hacía allí con las inversiones, con el dinero, con los bonos que se emitían y con los proyectos que se desperdiciaron millones de dólares. Y finalmente... Pero empieza combate ahí ese proceso con Larry Selhammer, que él abren la puerta a la privatización, aunque Batia alega que fue él lo que proyectaba era que entonces se crearan unas cooperativas y unas cosas que... Lo que pasa es que nunca Pero hubo... no, porque entonces cambia el gobierno y el gobierno de Ricardo Rosselló le da un giro totalmente diferente con la ley de las alianzas público-privadas. Y es la razón, básicamente, de ese cambio ideológico del Partido Popular, por lo que usted se desafilia. Voy rompiendo, porque, mire, yo le voté en contra al IBU que Aníbal Ajá. le permitió al PNP que impusiera, porque el IBU era del PNP. Era un proyecto Claro. del Partido Nuevo Progresista de poner un IBU de 7%, que después iba a ser de... José, yo cuando vio que eso como que no le gustaba a la gente, quiso proponer que fuera de 4.5, pero Toñito, un arreglo que hizo con Aníbal Acevedo Vilá, Toñito Silva, que era el presidente de la Comisión de Hacienda, hacen un revolú en el proyecto que cuando sumaban de un lado y de otro daba 7, no 4.5. Que eso fue una pelea que tuvo Rosselló, que no sé si usted recuerda que él fue hasta un negocio y dijo, Sí. no, yo voy a pagarle el 4. No, pues si es el 7, lo que se aprobó. Yo le voté en contra de ese IBU. Y fui a marcha contra ese IBU a Fortaleza, siendo Aníbal el gobernador. Y se lo dije en Fortaleza, no aprueben eso porque eso va a ser detrimental para el país. El tiempo nos ha ubicado de que ha sido malo. Quizás bueno para recoger fondos para el gobierno, pero malísimo para el bolsillo de la clase media trabajadora y de la clase pobre, porque a los ricos no les importa, ¿verdad? Los ricos hasta se van a comprar afuera si quieren, o compran por internet en grandes cantidades. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Le voté en contra al IVA del 16% que proponía Alejandro García Padilla, que era 16% a todo, incluyendo los productos de salud y educativos. Después se cambió el 14.5%, eliminando la salud y eliminando los productos educativos. Entonces, después, en las peleas de los 6 legisladores populares que nos opusimos a ese IVA, pues lo bajaron al 12.5. Finalmente, después que hicimos un convenio de dejarlo en 12.5, nos querían volver a imponer el 14.5, y ahí es que los 6 legisladores decidimos votarle en contra y se acabó. Y le votamos en contra. Yo le voté en contra a la segunda crudita de Alejandro García Padilla. La pudieron aprobar porque vino el Pelletazo. El legislador Pellé de Toa Baja, PNP, le dio el voto que le faltaba, que era mi voto, si no, no hubiesen podido aprobar esa segunda crudita, que supuestamente era para salvar. Digo la segunda porque ya Alejandro había aprobado la primera. Entonces, diciéndonos que con esas cruditas se iba a salvar la autoridad de carretera y no se iban a ir a la quiebra, que se iba a salvar el gobierno. ¿Y dónde estamos? O sea, ¿qué pasó después? Entonces, la realidad es que nosotros como legisladores asumimos una postura y nos decían disidentes, traidores, plumitas liberales. No, pero eso fue antes que le decían a los ideológicos. Para nosotros nos decían disidentes, desleales y demás, porque votábamos en contra del IVA, porque Alejandro le había vendido
a ciertos grupos del liderato que los empezó a llevar a la fortaleza de toda la isla, de que con eso iban a eliminar las contribuciones sobre ingresos, lo cual era falso, porque a personas que ganaran de un bracket hacia arriba, creo que eran 35,000 o 40,000 dólares hacia arriba, iban a seguir pagando planilla porque no se eliminaban completamente. Incluso yo llegué a proponerle al gobernador García Padilla, mira, ponte un IVA de 19% para eliminarme todas las contribuciones sobre ingresos. Y me deja eso y las contribuciones sobre la propiedad. Como en otros países que existen. Sí, como existen, claro. Pero no querían mantener, o sea, este es el país donde nosotros pagamos IBU, pagamos contribuciones sobre la propiedad, pagamos contribuciones sobre las ganancias, pagamos contribuciones de ingresos. Y estamos quebrados. ¿Usted cree que en la administración de Alejandro García Padilla, ese liderato del Partido Popular, ahí es que empieza la crisis grave, que se vincula entre unas generaciones anteriores, personas 50 años o más, pero ya con un liderato que pretende ser nuevo, sobre todo de asesores alrededor de los que funcionaban como legisladores y la fortaleza? Claro, no podemos olvidar que Alejandro García Padilla había sido asesor en la legislatura. Eso era lo que era él. Claro, antes de ser secretario del DACO y después fue senador. Exactamente. ¿Usted cree que ahí empezó lo que yo denomino la alianza violeta entre el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular? Bueno, azul y rojo es violeta. Ese liderato se interrelacionó demasiado, porque siempre, en todas las épocas, ha habido relaciones entre líderes universitarios y demás. Por ejemplo, muy poca gente puede saber que Ángel Cintrón y yo tenemos una buena relación de amistad porque cuando éramos estudiantes universitarios, él presidía la MUPE en el regional de Bayamón, el Movimiento Universitario Estadista, y yo presidía la JUA, Juventud Universitaria Autonomista. Y yo lo buscaba a él a su casa, en la organización Sevilla, aquí en Río Piedra, porque él no tenía transportación y yo lo llevaba al regional de Bayamón, que antes era un regional, ¿verdad? Antes era un colegio. Y yo lo llevaba después a su casa cuando podía, que nos encontrábamos, yo también le daba ese pon y teníamos una buena relación. Eso, aparte de que de lo ideológico. Y diametralmente caminos diferentes. Pero estos muchachos se mezclaron, esta nueva generación que usted menciona, de la de Alejandro y toda esta gente, se mezclaron entre sí y no solamente se mezclaron socialmente en la cuestión como compañeros de estudio y demás, sino que hasta ideológicamente empezaron a pensar igual. ¿Y pensaron a pensar igual solamente en torno a la relación de Puerto Rico con Estados Unidos o también con relación al bolsillo? A ambas cosas. Ambas cosas porque fíjese que todos estos muchachos, después que salen de puestos del gobierno, ¿dónde están? Asesorando, ganando buenos dineros, haciendo cosas que estaban relacionadas a los cargos que ocuparon originalmente. Sí, que la dispensa no da para de 2 años. Bueno, porque aquí las dispensas son un chiste. Aquí le dan dispensa a todo el que le conviene. A los que se la niegan son a los que a ellos no le conviene dársela. Esa es la Oficina de Ética Gubernamental. Toda la vida ha sido así. Entonces, por cualquier cosa que usted pueda... Mire lo que le hicieron a Mariana Nogales, por ejemplo. Uh-huh. Eso es terrible porque por una cosa que ella se le olvida poner en su informe. Dejó de hacer. ¿Verdad? Que hay, desde que yo tengo uso de razón como legislador de 24 años, cualquier error que usted cometía en su informe, a usted se le permitía rendir un segundo informe enmendado. Y usted lo enmendaba y corregía eso. O si la Oficina de Ética encontraba que había algún defecto en su informe, se lo notifica a usted y le da un periodo de tiempo para usted aclararlo o corregirlo. Y sin embargo ella lo corrige, ella misma es la que lo dice, ella misma es la que lo trae, y no le permitieron corregir eso. La empiezan a llevar más allá. Le filtran sus planillas a legisladores del PNP y que alegan que hubo unas evasiones contributivas y demás que no pudieron demostrar en ninguna 4 tribunales diferentes de primera instancia, en apelaciones y demás, los fiscales y hasta el Tribunal Supremo no pudieron, pero le dieron acceso total a sus planillas, que se supone que las planillas de los legisladores y de los funcionarios se guardan de forma confidencial. Todavía yo voy hoy a Hacienda a pedir un documento y tienen que pasar un proceso para darme a mí toda la información mía como contribuyente, porque mi planilla está categorizada como planilla confidencial, para lo que a ellos les conviene. Claro.
Pero llegamos aquí y por eso ha sido tan importante pasar del 2000 al 2020, al 2013, y donde estamos hoy en el 2025 con la anuencia del Partido Popular. Tenemos una privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero en el caso del humano. En el caso del humano, pero exacto. En el caso de Genera sí. Y esa es interesante. Y ahí usted rompe, y al romper la información. Esa fue la copa que exacto, esa fue la gota que colmó la copa. Y cuando usted rompe, hay una vista pública, o sea, hay unas vistas públicas, hay una investigación que usted dirige que trae mucha información de lo que 46 realmente vistas públicas estamos viendo hoy. Y alrededor de 10 vistas ejecutivas. Ejecutivas, son sí. 56. Y ahí es donde yo quisiera que entráramos en esta última parte de la entrevista. Hoy estamos viendo precisamente lo que hasta la Junta ha tenido que decir, que con la anuencia de ellos, porque es con la anuencia de ellos, hay un monopolio New Fortress Genera. Sí, porque eso empezó bajo Ricardo Rosselló, el PNP. En el 2018. Cuando le dan el control del de los muelle muelles. y del gas natural con un contrato de exacto. 25 años por $1.200 millones. Exacto. Pero en este momento parecería que nadie no solamente va a la historia y la pone en el contexto correcto, sino que no tenemos una Junta de Control Fiscal constituida, solamente un miembro está tomando decisiones. Y en el caso de los políticos del Partido Popular están totalmente callados con lo que está pasando. Bueno, porque en primer lugar, ellos saben que Trump no le va a hacer caso a nada de lo que diga el Partido Popular y el PNP tampoco, ¿verdad? Jennifer en estos días se dice, me estoy curando, yo no estoy recomendando ninguno nombre. Yo estoy seguro que están empujando nombres allá para que Trump considere que el puertorriqueño que tiene que venir a esa junta, porque dice que uno de los miembros debe ser un puertorriqueño y que tiene que vivir aquí en Puerto Rico. Sí. Yo conozco de 2 candidatos que ya se han mencionado por ahí y yo estoy casi seguro que la balanza puede estar inclinada a uno de ellos, a quien conozco personalmente y estimo a mucho. Barquín, sí. Una persona que tengo que decir que está muy bien preparada, conoce bien nuestro sistema. Eso sí, tiene una visión bien neoliberalista, bien maga de los asuntos. Y se viene a pagar la deuda. Económico. Probablemente se pueda alinear a eso, pero sí creo que es una persona sensible y conocedora de la realidad puertorriqueña. Él es economista, es abogado, conoce bien, ha sido presidente de la Cámara de Comercio, presidente del Centro Unido de Puerto Rico, sabe lo que están viviendo los comerciantes aquí, sabe lo que implica pagar una deuda exagerada que aumente la tarifa, cómo puede llevar los negocios a quiebra. Exacto. Ese conocimiento lo tiene y yo confío en ese conocimiento que él tiene. He conversado mucho con él sobre esos temas. Créame que luego bueno, y hay otra maga. Sería bueno que usted algún día lo entreviste. Esa sería, bueno, a veces... Si viene, ¿verdad? Tienen el problema que tienen los políticos, que no quieren manejar preguntas que son pues las preguntas que hacemos los periodistas. Si lo nombran o no lo nombran, no lo sé. No lo sabemos. Pero claro. Yo no creo que el otro que dicen que están mencionando que es no, Chile, que es del Partido Popular, por favor. No me da la impresión. Y yo no creo que Trump, la teoría que hay por ahí, que me parece que es la verdadera, es de que Trump va a nombrar los que le corresponden al republicano, tanto de la legislatura, del Congreso y demás, pero no va a nombrar los que recomienden los demócratas. Claro. Y no hay nada en ley que lo obligue a hacerlo. Sí, exacto. Porque son recomendaciones al presidente. Bueno, y otra que ha sonado es Zoraida Buxó, que está súper alineada. Sí, pero yo, de verdad, a mí me gustaría, si fuera ese el caso, que fuera Barquín. Porque Zoraida Buxó está enajenada de las realidades nuestras. Bueno, Zoraida Buxó le intentó meter las manos al fideicomiso de jubilados de la Universidad de Puerto Rico. No, pero sí, pero eso ya es una cuestión más bien ideológica, una cuestión de ¿verdad? Pero en términos de conocer la realidad económica del país, de tener una visión, este señor es economista también, sí. Y Barquín. Y entonces, cuando uno habla con él, si usted se da cuenta que dentro de su visión neoliberalista de inversión de capital, porque lo es, él es eso, ¿verdad? Ah, claro. Él es dueño de la American Military Academy, de una universidad, y él sabe lo que se está viviendo en el país, y entonces yo creo que pudiera ser un buen equilibrio dentro de ese proceso de los que puedan nombrar. ¿Y para dónde usted cree que van los contratos de Luma y de Genera en esta ecuación? Yo creo que el de Genera va a estar ahí perpetuamente.
porque hay intereses detrás del gas natural que vienen desde Estados Unidos, no son de aquí. Ese empuje viene de allá y esa gente tiene muy buena influencia en ese mundo. En el caso de Luma, creo que están los dueños de Luma, Quanta principalmente, que es el que tiene poder económico en los Estados Unidos y ha sido contribuyente de distintos políticos en los Estados Unidos, y IEM también, que IEM, la presidenta de IEM, que es la otra entidad que aunque no firmó el contrato, es uno de los que estuvo en el consorcio. La presidenta de IEM en Estados Unidos es republicana, es de los MAGA, es la que le recogió los fondos a Jennifer González. Por lo tanto, yo pienso que aquí hay un juego y un waving de cómo arrastrar esto y cómo poder presentar al país que Jennifer cumplió con la cancelación. Y una de las teorías que está detrás del telón es que supuestamente ASCO se va a retirar del consorcio con Quanta, que son los dueños de Luma. Y entonces va a entrar otra empresa que es norteamericana, de gran envergadura en el sistema eléctrico de los Estados Unidos, y van a como a enfocar de que no es Luma, que es otra, pero que a la larga Quanta se queda detrás también, o sea, en ese consorcio nuevo. Eso es una teoría que está ahí que no se puede dejar de observar. La otra situación es que el camino que tomó Jennifer González y el SAR de la Energía para la cancelación del contrato es un camino largo, tortuoso y costoso, porque es el de demostrar que Luma incumplió. Entonces, como no hay récord previo de la administración anterior, están creándolo, y entonces dentro de esa creación el contrato establece unos términos y unas normas para poder manejarlo. Negociación, corrección de las situaciones. Ahora tienen que ir a un tercero que venga a evaluar las posturas de la autoridad de alianza público-privada y de Luma, y al que él le dé la razón es final y firme, según dice el contrato. Vamos a decir que si él le da la razón a Luma, se acabó. Pues entonces, cuando el SAR de Energía dijo que el contrato de Luma se cancelaba antes de diciembre, mintió. No, es que el proceso no lo va a permitir, el mismo proceso. Y cuando lo dijo Jennifer González también, él inició el proceso. Claro, pero ¿por qué categóricamente establecen algo que es falso? Para, no sé, quizás crear la expectativa, calmar a la gente. Y de hecho... Y calmar a la gente no es mentirle al país, sino engañarlo. Por favor, pero si eso lo han hecho muchas veces. Recuerda aquella canción de Bad Bunny, que no la quiero repetir. pero la realidad es que el problema que tenemos aquí es que esto es un proceso largo, porque una vez, digamos que si este evaluador le da la razón a la alianza público-privada, Luma va a ir al tribunal. No sé, claro. Y si se lo dan a Luma, creo que hoy hubo una demanda, no sé, que demandó a las alianzas, a las APP. Y si se lo dan a Luma, pues va a ir la autoridad de alianza público-privada. Y en el tribunal eso es un proceso largo. Y si afecta la negociación de la quiebra, puede ser que hasta lleven el caso a la tribunal. Intervenga la jueza. Yo no veo la salida tan fácil para el contrato de Luma. Una de las alternativas que presenté recientemente con el abogado Santini Gaudier, de evaluaciones que hizo tanto la comisión que yo presidí como una evaluación independiente que hizo él, es que el contrato de Luma es nulo desde su inicio. Primero, por ser un contrato leonino que favorece totalmente a Luma, a las empresas, y que además se le otorgó a Quanta y ASCO, que eran las compañías, pero quien firma el contrato es Luma, que no existía ni estaba incorporada. Al momento de firmar estaba incorporada, pero al momento de adjudicar el contrato, Luma no estaba incorporada ni existía en Puerto Rico como un ente jurídico legal. Por lo tanto, usted no le puede dar, yo no le puedo dar un contrato a un bebé que está en el vientre de una madre que está por nacer. ¿Verdad que no puedo? Tengo que darle el contrato a la mamá, no al bebé que está dentro. Por lo tanto, Luma no había nacido. No estaba formada jurídicamente. Se la adjudicaron a Quanta y ASCO, entonces después ¿Quién firmó fue Luma? Sí. Bueno, es básicamente lo que hicieron con New Fortress. Entonces, eso desde nuestro punto de vista analítico, con varios abogados, expertos y demás, el propio licenciado Santini, que hizo un estudio muy abarcador del tema, es que se puede pedir al tribunal que analice eso y declare el contrato nulo. Si el tribunal declara el contrato nulo, Luma tiene que devolver todo lo que ha cobrado, incluso, y no habíamos que pagarle nada y comenzar el proceso de transición.
En el caso que está llevando el SAL actualmente, como lo está llevando, todavía lo otro que yo no he visto es dónde está la propuesta de Jennifer González para sustituir a Luma. A Luma, Si exacto. va a ser un ¿Quiénes son? híbrido, si es una compañía Exacto. privada, si es que va a tomarlo como temporalmente como servicio público permanentemente. O sea, ellos no han dicho qué es lo que van a hacer. Y me parece que aplica mucho lo que dijo aquel gran filósofo político, de que esto es un tostón. Esto es un tostón. Esto es un tostón. Y yo, para terminar, le pregunto, todos los días nosotros tenemos básicamente las mismas noticias en términos de la incapacidad de Luma de hacer el trabajo, los apagones. Y de New Fortress Y de genera New Fortress genera, es exactamente lo mismo. Pero a ¿y qué es lo- esa Jennifer lo ha favorecido, a New Fortress. No, genera, todo el tiempo. y buscan todas las formas de favorecerlo. Y de pagarle. Y de pagarle de alguna extenderle. forma y de darle chavo. Exacto. Porque hay gente de intereses grandes del gas natural de Estados Unidos detrás de esa gente. Y que le eso dan- incluye al secretario de Energía Federal. Del secretario de Energía, claro, que también ha dicho que eso es lo que tiene que venir, el gas metano. Que viene de Trump. Que viene de, exacto. Y ahí también hay donantes de Jennifer González. Todos los políticos que han habido y que han tenido que ver con ese contrato tienen donantes de toda esa gente. Y los trae desde que Yo es siempre comisionada. decía cuando usted me entrevistaba sobre el tema diariamente, follow the money, sigan el dinero. Exacto. Y fíjese que muchos de estos individuos que supuestamente representaban el interés público del gobierno, la alianza público-privada, Fermín Fontanes Gómez, Omar Marrero, Edison Avilés, que es el del negociador de energía, José Ortiz, Ricardo Ramos, el Alejandro que estaba en la Junta y ahora está con Luma. Fíjese que toda esta gente Todos están en el mismo. están ahora con contratos misma empresa. en las mismas empresas. Sí. Y tienen contrato con Luma, tienen contrato con Genera, y si no los tienen directos, los tienen de forma indirecta con segundos y terceras compañías. Y entonces, pues, ahí vemos dónde está el dinero envuelto. Yo quisiera saber dónde está Omar Marrero en este momento. ¿Por qué está tan callado? Supuestamente ¿Dónde está el otro? en la empresa de Puerto. Ajá, que se quedó exacto. en una de las empresas que también ayudó a Exacto. que se quedaran con las APP. ¿Y dónde está Fermín Fontanes? No, ese no sabemos. Hay alguien que me dice que está trabajando para cuánta. Yo estoy investigando Esa sería bien buena. eso. Sí. No lo dudo, porque no aparece por ningún lado. Y callado. Y callado total. Bueno, no, Omar Marrero está súper callado. ¿Y Noelia García Bardales, dónde estará? No sé, pero Noelia era secretaria de la gobernación, ¿verdad? Sí. Ella era un peón dentro del juego del tablero de ajedrez. Ella sacaba cara, decía que estaba respirándole la nuca a Gwen Stacy y nunca lo fiscalizó realmente. Yo recuerdo que una vez me visitó para ver, ¿verdad?, mis inquietudes, porque yo hice señalamiento fuerte contra el gobernador, que cómo podíamos resolver la situación. Y yo le dije, le dije a mi asesora, fulana, dame acá las 19 enmiendas que tenemos ahí para el contrato de Luma. ¿Verdad? Digo, esto es lo que yo quiero que ustedes hagan. 19 enmiendas al contrato. Déjeme llevármela, déjeme hablar con el gobernador. Todavía estoy esperando la contratación. Todavía está esperando que lo vuelva a visitar. Luis Raúl Torres, agradecida de esta Victoria, conversación. ¿verdad? Alguien me dice, varias gente me dice, debes escribir un libro. Y bueno, algún día me da. Ahí sí, pero eso hay que hacerlo pero hay que empezarlo. Hay que empezarlo. Lo más importante de los Sí. libros es que hay que empezarlo. Agradecida de que haya compartido esta conversación con nosotros. Muy agradecido, quizás esta es una de las entrevistas más completas que he tenido sobre el tema, porque a veces se habla mucho y se dicen muchas cosas, pero no se sabe lo que ha habido en el interior de todo el proceso. Y hay muchas cosas más que Claro. En otra ocasión que usted me invite pudiéramos Definitivamente hablar, ¿no? vamos a la segunda parte. Porque hay muchas cosas que hablar de todo este proceso que hubo de vista pública y demás, y las cosas que se descubrían. Yo llegué a leer y analizar cientos de documentos junto a 2 personas más, Ujú. que eran 2 mujeres que me ayudaron muchísimo. Mi asesora legal y conocedora, la licenciada Ibeli Sánchez Oltaire, que ella trabajó 31 años en la Autoridad de Energía Eléctrica, desde ser química de planta Qué bien. hasta Hasta ser llegar a... secretaria y directora de la Junta de Gobierno. Okay. También Juanita Berrío Rivera, que era la directora de mi comisión. Ellas 2 y yo éramos los que nos echábamos todo ese trabajo sobre nuestros hombros, leíamos todos esos documentos, estábamos hasta altas horas de la noche, a veces los fines de semana, para analizar todo eso, porque el problema es que mucha gente, si yo leí el contrato de Luma, pero leyó todos los adendum que menciona Exacto, ahí, los leyó, adendum.
¿Ve? Porque dice una cosa aquí, pero cuando usted busca el adendum, es peor que lo que dice aquí. Claro, claro. Y eso es parte de la realidad. De la realidad. Por eso es que quizás mucha gente dice, ¿usted conoce? No, yo no conozco, yo leí, yo busqué. Claro. Y aprendí. Y si no sabía algo, preguntaba. ¿Y usted cree que la solución, más allá de cada 4 años a nivel democrático, ejercer el derecho al voto, cuál sería la solución en un momento como este, que estamos a 3 años de las elecciones? El problema es que el pueblo cae en la mayoría del pueblo, ¿verdad? No todo el mundo, pero la mayoría del pueblo cae en las campañas publicitarias bien pagadas, que meten por ojo, boca y nariz, Claro. una idea o una fantasía. La gente vota ciega muchas veces porque soy PNP o soy popular o soy Victoria Ciudadana y demás. Y yo siempre, mi recomendación al país es, miren las personas, los candidatos y candidatas, qué han hecho, qué hacen, qué dicen, cómo actúan, cómo son, si realmente han cumplido. O sea, ¿cómo es posible todo lo que hemos vivido con la mayor parte de ese liderato legislativo que hoy tenemos y vuelven y los eligen? Y vuelven a salir. ¿Entiendes? O sea, entonces dejan fuera gente. Pero eso es está cada más 4 comprometida. años. Cada 4 Hay años. gente que dice que si el país se tirara a la calle, habrían Pero ya no hay esa consecuencias para voluntad. los políticos. No hay esa ¿Usted cree voluntad. que no hay voluntad de eso? Mire, cuando Ricardo Rosselló se juntaron, ¿cómo es que dice el jefe? La salsa con el Guayacán. Sí, también. El El hambre y la necesidad. El hambre y la necesidad. Porque hubo muchos intereses económicos detrás de sacar a Ricardo Rosselló porque no lo veían con la capacidad para gobernar. Y empezaron a empujar el ambiente público. Incluso empresarios empezaron a usar a los artistas. Ellos se enojarán conmigo, me pueden pelar, decir lo que les dé la gana. Pero todos esos artistas que aparecieron, porque que un chat los mencionaron. Es un chat. ¿Sí? Y que si dicen tal cosa en ese chat que es malísimo, cuando hay muchos de esos artistas que la letra de sus canciones eran más insultantes. Pero ahí estaban todos y se unieron. Entonces, ¿qué pasa? La necesidad de los maestros, la necesidad de los enfermeros, la necesidad de los trabajadores sociales, la necesidad del trabajador, de los sindicatos, todo se fue mezclando y fue se aló a un movimiento para sacar a Ricardo Rosselló. Yo estuve en ese movimiento, hasta mi nena que estaba pequeña, quiso hacer un anuncio y dice, papi, yo quiero decir que Ricky renuncia. Le hice el videíto y lo puse. Pero la realidad es que a la larga, ¿usted sabe por qué renunció Ricardo Rosselló? No fue por toda esa presión. Yo estaba en la legislatura. Fue porque Johnny Méndez y Rivera Chávez le dijeron, si tú no renuncias, nosotros vamos a empezar el proceso de residenciamiento. ¿Cierto? Entonces, si estaban los PNP en el proceso de residenciamiento, tenía los votos de los populares Claro. y del PIB, que era lo que estábamos en ese momento, pues no había Victoria Ciudadana ni Claro. dignidad. ¿Qué hubiese pasado? Lo hubiésemos Lo hubieran votado. residenciado. Y Claro. por eso es que él renuncia, porque Claro. si no le echan al pueblo la fuerza de choque encima, que se la estaban echando constantemente y demás, y se queda. Por eso es que se enoja tanto Pedro Rosselló padre, que se desafilia al PNP y se va y dice que no quiero saber de ninguno. ¿Y usted cree que Jennifer González tiene la capacidad para gobernar? El pueblo que la juzgue. Yo tengo mi propia opinión. Yo no voté por ella. Y yo dije públicamente que era peligrosa como gobernadora. Lo dije muchas veces, estoy en el récord público. Incluso publiqué en mis redes las 6 páginas que le dedica Zaida Cucuzo Hernández en su libro de quién es ella. Yo viví varias experiencias con Jennifer como presidenta de la legislatura, de cómo no quería hacer un caso a Héctor Ferrer por unas querellas tontas. Aquello que pasó con su ex esposa, que realmente no llegó a nada porque no había nada, pero lo tuvieron allí. Y a mí me estuvieron con una querella allí viciosa. Todo porque yo denuncié que Rolando Crespo, que era el portavoz de Jennifer González, había dado positivo A droga. a droga. Entonces, cuando uno ve eso y ve esa conducta y ve lo que dicen otros que la conocen más que uno, pues uno se tiene que preocupar. Y ahora yo veo mucha ambivalencia en la toma de decisiones de su administración o de ella, ¿verdad? Un día dice una cosa, otro día dice otra. Ahí están los videos, no es que uno se lo inventa. Es que ella dice hoy, Luma se va mañana, después no, que hay que esto, aquello, lo otro. No, hoy vamos a sacar a no, pero hay que dejarlo por aquella otra cosa. Entonces, cuando uno ve esa ambivalencia, eso le crea una inseguridad al país terrible.
yo creo que ella se quiere proyectar y va a tratar de ser la candidata en el 2028, pero para ella lograr eso tiene que sacar la lupa y haber puesto el sistema eléctrico en manos de otra cosa y haber mejorado el servicio eléctrico en el país. Yo no creo que eso lo pueda lograr. Bueno, muchas gracias, Luis Raúl Torres. A ustedes, gracias por estar con nosotros siempre. Recuerden, siempre pueden contribuir a nuestro proyecto a través de todas las plataformas, ATH Móvil, Bonitas Radio, Periodismo 21. Siempre recuerden compartir nuestros contenidos, comentar y sobre todo díganle al mundo, aquí en Bonitas Radio es donde usted se entera sobre todo con profundidad y contexto de lo que está pasando en el país. Éxito, nos vemos luego. Este programa fue traído a ustedes por Vega Coop, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonitas Radio o a Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.